La Premier League siempre ha podido llegar a brindar de oportunidades a aquellos que saben aprovecharlas y en general a lo largo del bosque de Nottingham hemos visto en esta temporada cómo pocos han podido llegar a brindar de esperanza a muchos a través de estar en lo más alto de la clasificación. Es por ello que hoy en Football Entertainment analizamos cómo Nottingham Forest se ha convertido en la revelación de la temporada. Un equipo cuya determinación al día de hoy le determina en un objetivo que a inicio de temporada parecía imposible, la clasificación directa a la UEFA Champions League y específicamente una culminación de la temporada o terminación de la temporada como uno de los 5 mejores de la clasificación. Al día de hoy es realmente posible y el margen se encuentra en el que no solo se han confirmado como una gran revelación, sino que pueden llegar a volver a la competición que les básicamente ha validado o restringido en los últimos años como uno de sus grandes referentes, hablando de la UEFA Champions League, recordando que el equipo ha podido llegar a lograr el galardón en su historia 2 veces consecutivas, el primer equipo que lo logró en la historia de la UEFA Champions League y que por ahora representa una campaña de la que vale verdaderamente hablar. Pero antes de poder llegar a hablar del futuro de los Ticket Trees, de su presente y lo que pueda llegar a representar el gran trabajo de sus futbolistas, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora, para poder llegar a hablar en resumen y no alargarnos demasiado de lo que ha sido esta gran historia por parte de Nottingham Forest y que puede llegar a culminar con una increíble recompensa, pasaríamos a lo largo de este análisis de hablar del contexto del equipo en el que se encuentran al día de hoy, lo que ha representado su pasado, lo que representa su factor diferencial al día de hoy, el papel de su entrenador y asimismo lo que pueden llegar a lograr a través de cada uno de estos factores para hacer la diferencia en la Premier League. Comenzaríamos hablando de uno de los factores más interesantes de la temporada y es el contexto del equipo. Un equipo que anteriormente, por ejemplo, específicamente basándonos en la campaña 23-24, se encontraba con problemáticas de cara a su continuidad en la primera división. Ello debido a que contaron con una restricción de puntos luego de problemáticas en lo que fue su política de fichajes que al final representó que la Premier League les quitara o dedujera puntos debido a básicamente infringir el fair play financiero. Ello daba la duda de si podrían llegar a salvarse y luego de una anteriormente, si retrocedemos un poco más, campaña 22-23 en la que lograban un ascenso que nadie esperaba, el que esa temporada, regresando 2022-2023, se ejecutaron 32 fichajes, ningún equipo en un primer ascenso había llegado a lograr semejante margen de fichajes y con semejante margen de consolidación en lo que fueron los primeros momentos del equipo, específicamente porque no se esperaba que se salvaran y lo lograron. Luego más adelante ello representó para la temporada anterior, como mencionábamos, deducción de puntos, márgenes de problemáticas y la duda de que para esta temporada sería más visible el que tal vez podrían llegar a sufrir, pero retener la primera división, o al contrario, que básicamente el peso de la Premier League y lo que habían demostrado en años anteriores demostraría que todavía no contaban con el nivel suficiente para determinarse como equipo de primera división. Al contrario, hemos visto que de la mano de un cambio significativo en el estilo de juego, la combinación de futbolistas de alto calibre que han hecho no solo sinergia, sino la validación de una escuadra con futbolistas que, si lo vemos hace 2 años, el papel de cada uno de ellos, ya sea en diferentes clubes o en este Nottingham Forest, ha básicamente cambiado de forma radical, siendo casi futbolistas muy diferenciales, pero con el mismo nombre y cuyo talento se valida en que muchos de estos, suceda lo que suceda, están llamando las puertas a equipos del Big Six. Ahora el contexto también nos deja la idea de poder llegar a hablar de lo que representa el presente del equipo Tricky Tree, en el que por ahora con 54 puntos y con un margen cercano a solo 4 de diferencia de Arsenal, por ahora están cada vez más cerca de cumplir el objetivo de estar cada vez más cerca del objetivo Champions. Ahora mismo parece bastante real de cara a la idea de que estamos viendo un Manchester City, un Chelsea, un Aston Villa, un Newcastle United, un Brighton and Hove Albion y potencialmente un Fulham probablemente que pueda llegar a básicamente cada uno de estos pelear, sufrir y
a través de ellos buscar pequeños espacios para lograr clasificación europea, y teniendo en cuenta que este Nottingham Forest cuenta con mejor margen en como veíamos en la clasificación, diferencia en los puntos, verdaderamente puede llegar a ser un objetivo que puede llegar a hacer la diferencia. Como una de las grandes diferencias que ha sido la temporada es el papel del entrenador. Con ello pasaríamos a hablar de lo que ha sido la propuesta a la hora de tener a Nuno Espíritu Santo al margen del control del equipo durante la finalización de la campaña anterior, en el que les mantuvo como equipo de primera división, llegando 17º, culminaron en la misma posición. Diríamos que no vimos un gran cambio de lo que fue la política, pero el margen de que por lo menos no sufrieron demasiado a la hora de ganar partidos y ser convincentes en las etapas finales para ser equipo de Premier League. Para esta temporada el cambio ha sido altamente sustancial, pero antes de hablar de este gran cambio, hablaríamos del protagonismo que lo generó Nuno Espíritu Santo, un entrenador que ya conocíamos de su paso en Wolverhampton Wanderers y específicamente en Tottenham Hotspur. El último dejó muchas más dudas de cara a si era un entrenador de alto nivel para consolidar a un equipo, por ejemplo, del Big Six. La verdad es que la etapa fue algo abrupta, y también ello determinó que el estilo de juego no conformó demasiada fuerza en lo que fue este papel en Tottenham Hotspur, anteriormente en Wolverhampton Wanderers, y su historia al poder llegar a clasificar al equipo cerca de tercera a segunda y luego a primera división, y con ello durante 2 temporadas consecutivas mantenerle cerca de la pelea por Europa, un margen bastante prometedor, y que de cara a este nuevo Nottingham Forest daba la idea de que podría llegar a ser un entrenador adecuado para lo que podría llegar a ser una transición a la cercanía de un pasaje más tranquilo, tal vez no tan cerca de media tabla, pero validado en que tenía la confianza y experiencia suficiente para básicamente brindar del equipo estabilidad, y una estabilidad que por lo menos, teniendo en cuenta las deducciones de puntos, las problemáticas en fichajes, pudiera llegar a dar algo más de confianza y estabilidad, algo realmente importante, pero que al contrario se ha podido llegar a encontrar no solo con verdadera sinergia a la hora de un bloque defensivo con futbolistas como Nico Williams y Olaina, que verdaderamente están teniendo su mejor crecimiento ofensivo, o también mayor competitividad del bloque, por ejemplo a la hora de tener un futbolista como Alex Moreno, que antes era una duda de básicamente qué futbolista lo podría llegar a ser menos peor de cara a la zona de las bandas, y ahora el crecimiento demuestra 2 futbolistas cuyo rédito es estar en su mejor nivel y estado de forma. Ello para el centro del campo. También para esta temporada se validó en el fichaje de futbolistas como Elliot Anderson, una oportunidad de mercado a la hora de solucionar márgenes monetarios con Newcastle United, en estos fichajes que básicamente trataban de solucionar márgenes contables para básicamente el fair play financiero, y ello también validado en el que ya se conocía de la mano de los Magpies, que era un gran futbolista y que es una gran promesa de cara al futuro del fútbol inglés. Ahora futbolistas como Callum Hudson-Odoi, que también están contando con su mejor temporada en la resolución de juego, y ello teniendo en cuenta su pasado por Chelsea y lo que se esperaba, también es muy ideal. Además de ello, Anthony Elanga, que juntos se conforman en los futbolistas con mayor desborde en la zona de las bandas y retribución a la hora de ejecutar centros y pases clave o pases que potencien una acción de remate a puerta, algo realmente positivo para el equipo, ya que representa también potenciar a uno de los máximos goleadores de los últimos años en la Premier League, Chris Wood, y ello también validado en que todos estos futbolistas han brillado a través de la consigna del juego que está tratando de incorporar el ex guardameta luso, en este caso hablando de Nuno Espíritu Santo, a través de su carrera como futbolista y ahora como entrenador. Por ahora tiene la oportunidad de nuevo validarse en que no solo es un entrenador de buen nivel para conformar futbolistas, sino que su ideología de juego también es bastante representativa de potenciar el juego directo, validar la verticalidad y específicamente esta verticalidad brindando espacios para que sus futbolistas se encuentren en espacios óptimos para ser potenciados. Tal vez no sea diferencial el que veamos que futbolistas como algunos de estos puedan llegar a salir del equipo a futuro y que no funcionen tan bien como lo funcionaron en este Nottingham Forest, y a ello también se debe a la consigna de su entrenador.
Ahora también pasaríamos a hablar de lo que representa la consigna del equipo actual y lo que puede llegar a significar a través de específicamente su factor diferencial. Ya hemos hablado de la línea de ataque, por ejemplo, un dato también muy interesante que nos deja la temporada es que Chris Wood ha podido llegar a contar con 18 goles y más de 3 asistencias, su mejor margen en la historia como futbolista de la Premier League, y teniendo en cuenta que del 2024 al 2025 solo Erling Braut Haaland y Mohamed Salah han podido llegar a marcar más goles en la primera división del fútbol inglés, también márgenes muy cercanos a Cole Palmer, que ha tenido un gran 2024, pero no tanto el 2025. Han podido llegar a validar no solo que en las últimas 2 temporadas y en las anteriores 3 sigue siendo un futbolista de dobles dígitos en la Premier League, sino que también este cambio a la hora de tener más talento ha sido fundamental. Pero para poder llegar a entender este Nottingham Forest también pasaríamos a hablar de su factor diferencial, en el que sí, la línea de ataque y la potencialización de la misma ha sido vital para entender que ahora mismo estén en una zona tan alta de la clasificación, pero para poder llegar a sostener y hacer esto posible de cara a un estilo de juego tan directo y que es de los que más retrocede, también tendríamos que pasar a hablar de su factor diferencial. La defensa, una defensa que por ahora no solo se rinde como una de las mejores de margen en calidad y sostenibilidad de la Premier League, solo superado por futbolistas como William Saliba, Gabriel Magalhães o en este caso Virgil van Dijk o Ibrahima Konaté, 2 equipos o 4 futbolistas que ahora mismo conforman parte de un equipo que puede llegar a lograr el campeonato en esta temporada, Liverpool, y otro que es el segundo en la plaza Premier, y además de ello la idea de que por supuesto sigue siendo un fuerte candidato a constantemente ser relevante en lo más alto de la clasificación, Arsenal, y ello también da el contexto de que por ahora, aunque el estilo de juego es bastante compacto a la hora de la dependencia de futbolistas como Murillo y Nikola Milenkovic, la verdad es que su trabajo ha tenido un gran rédito, el primero por parte del futbolista brasileño de solo 22 años a la hora de ser uno de los mejores centrales en salida y distribución del balón en balones largos. Ningún futbolista le superan esta característica, solo los últimos 4 en la clasificación, y además de ello el margen de que supera a varios de estos, específicamente solo con el mismo margen de efectividad que Virgil van Dijk a la hora del dominio en duelos y la apertura a la hora de generar intercepciones. Un futbolista bastante amplio y a la hora de su amplitud no solo representa juego directo a la hora de adelantar al equipo en momentos de ejecutar contras, sino también el margen de que con su compañero Nikola Milenkovic también está aportando algo más de dominio en el juego aéreo y verticalidad suficiente para que las acciones a balón parado y la justificación de un juego más directo pero concreto y pulcro a la hora de potenciar la verticalidad, básicamente de afuera hacia adentro, hace que este Nottingham Forest verdaderamente esté logrando grandes cifras, y ello también a través de la defensa como en general su factor diferencial, pero ello también validado en Matt Sells. Un Matt Sells que a lo largo de esta temporada, por ejemplo, ha podido llegar a contar con su mejor margen de márgenes de portería a 0 y también el mejor de Nottingham Forest en el siglo XXI o como equipo de Premier League, con 12 porterías a 0, simplemente excepcional. Además de ello, este Nottingham Forest cuenta con un margen muy interesante también para entender su juego. A lo largo de esta Premier League ha ejecutado un porcentaje de posesión del balón del 39%. 39% para entenderlo a través de las primeras 10 posiciones, ningún equipo se le compara, básicamente es un juego sí, muy directo, validado a la hora de que la defensa tiene que sufrir bastante y tiene que ejecutar una gran labor para sostener al equipo, pero que cuando funciona en la explosividad y las transiciones de que ya mencionábamos a futbolistas como Harley Elliott, Morgan Gibbs-White y en general las zonas de las bandas con Hudson-Odoi o Anthony Elanga, que están viendo su mejor nivel de nuevo, validan que este Nottingham Forest por ahora no solo está encontrando su mejor juego, sino que a través de cada medular y zona del campo verdaderamente compete a que son un equipo que puede llegar a pelear por las primeras 10 posiciones. Con ello nos preguntaríamos no solo y daríamos respuesta al análisis de la respuesta de este análisis, ¿por qué se ha convertido en el equipo revelación? Ya pasábamos a hablar del papel del entrenador, lo que trataba de imponer tácticamente y lo que representa al día de hoy, y que en general su factor diferencial, aunque la línea de ataque, el juego táctico de cara a este nuevo papel de su entrenador han sido muy buenos,
Ahora mismo ello también representa la idea de qué objetivo se puede llegar a cumplir. Ya veíamos anteriormente que el objetivo sería la Champions, todavía están muy cerca de ello y cuentan con la fuerza suficiente para lograrlo y por qué no volver a hacer historia al clasificarse a uno de los grandes campeones de la historia de la UEFA Champions League. Recordemos que hace muy poco también rompían una estadística o daban paso a una estadística bastante negativa, ya que este Nottingham Forest fue el primer equipo que ejecutaba un campeonato en la máxima división europea, la UEFA Champions League, y que ello también representaba que era el primer equipo en este margen que ganaba una Champions que descendía a más de la tercera categoría. Un margen que ahora demuestra que la historia por ahora vincula algo más de ilusión para los Tiki Trees y que esperemos que pueda llegar a, ¿por qué no?, hacer algo más de historia, validado con una recompensa muy prometedora. Por ahora nosotros culminaríamos este análisis preguntándoles, ¿creen que este Nottingham Forest pueda llegar a lograr clasificarse a la UEFA Champions League esta temporada? La verdad es que con 5 potenciales plazas parece bastante plausible, pero como siempre tendremos que llegar a verlo para saberlo. Pero como siempre también su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.